viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy estamos con una presencia muy esperada. Se trata de una enóloga que no solo es una de las referentes de la biodinamia en Argentina, sino que además es alguien que puso mucho en juego para hacer esta línea propia de vinos que viene a presentar. Y con ella vamos a hablar de eso y mucho más. Hablamos de Victoria Bront. Hola Vicky, ¿cómo andas? Hola chicos, muchas gracias. Hola Vicky. Muy emocionada, muy contenta. No es la primera vez en Salta, ¿no? No es la primera vez. He venido varias veces con distintos objetivos, pero la primera vez así con tiempo para compartir con colegas y amigos. ¿Podrías contarnos el momento de inspiración específico que tuviste en este proyecto Guardianes de la Naturaleza? Sí, no sé si fue un momento puntual en el que todo cambió, sino que creo que viene con el paso del tiempo y a medida que nos vamos haciendo grandes y nos planteamos como qué estamos haciendo con nuestra vida y cuánto tiempo más vamos a estar haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, estos años de laburo me gustaría trabajar por los sueños propios, como intentar cumplir y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y siento que todavía tengo la energía para poder moverme y ser un poco más expansivo que trabajar solamente con un productor y en este caso con Guardianes poder llegar a la mayor cantidad de productores posible. Bueno, un poco de eso que decís, ¿no? Se ve en tu línea de vinos particularmente, ¿no? Porque vos vas en Guardianes vas detrás de cepas históricas y olvidadas a la vez, ¿no? ¿Cómo surge esa selección de las cepas que vos tenés? Porque digamos, son cepas, nosotros ya hemos probado los vinos, podemos dar fe que los vinos son fantásticos. Sí, pero que además hay toda una búsqueda detrás de recuperar cepas y ponerlas en valor, ¿no? Sí, porque muchas veces en la vida vamos detrás de las modas, ¿no? Como detrás de los lugares de moda o detrás de las tendencias, detrás de las variedades en auge y pensando un poco en la sustentabilidad, o sea, pensando mucho en la sustentabilidad, pensé que lo más sustentable que podíamos hacer era revalorizar lo que ya tenemos, como poner en valor y escarapela lo que es la vitivinicultura argentina. Entonces me parecía que el Chenin es la variedad blanca más arrancada de los últimos 50 años. Las criollas son nuestras variedades ancestrales, originarias, que no existen en ningún lugar del mundo. La Bonarda es la segunda variedad tinta más cultivada de la Argentina y muchas veces muy denostada porque no sé, no está de moda, nunca ha estado de moda la Bonarda, ¿no? El Sangiovese, el vino de la familia, el vino histórico, todos los cultivos de Sangiovese de la Argentina tienen más de 50 años. Me parecía que como líneas más volumétricas o líneas de entrada, mostrar lo que tomábamos hace unos 50 años cuando el vino era una cosa simple, podía ser una cosa bonita para la vitivinicultura. Y dentro de las criollas, elegiste la criolla grande. Contanos específicamente cuál fue tu criterio. Vengo trabajando con las criollas hace muchos años, haciendo puntualmente PetNat y trabajando con las criollas. Y me gusta la criolla grande porque tiene algo muy particular, que es un cruzamiento local, ¿no? La criolla grande es el cruzamiento entre Listán Prieto, que es la variedad país, una variedad que ya existe, que es una variedad preexistente canaria, y la Moscatel, que es otra variedad. Entonces el cruzamiento de estas dos variedades, local, da origen a una variedad nueva, que no existe en ningún lugar del mundo. Entonces nos permite ser únicos en una interpretación. Y bueno, se puede fermentar con pieles, dando vinos rosados porque tiene la piel rosa.
Entonces tiene varias particularidades que hacen un vino como muy versátil, me parece. Y bueno, justamente que hablaba Carolina de la criolla grande, ¿no? Uno lo destaca un poco porque la criolla grande, a ver, la que se reconoce, si se quiere, como muy recientemente por el INB como una variedad de alta calidad enológica, es la criolla chica. ¿Y cuáles son los desafíos que plantea hacer criolla grande en vez de criolla chica? Sí, esos preconceptos, bueno, ustedes que han probado los vinos saben que para mí no existen los preconceptos de aspecto límpido, no sé, formas de recordar un vino según patrones o parámetros que otra persona puso. A mí eso no me hace ningún sentido. Clasificar a las variedades como tinta B o vino de mesa o vino fino tampoco me parece para nada un criterio que me represente. Con lo cual, clasificar a las criollas, que es lo más auténtico y originario que tenemos como pueblo, lo que se adaptó al territorio, lo que nos identifica como una variedad de mesa, me parece una aberración a nuestro patrimonio, ¿no? A lo que somos. Y siempre renegando de lo que tenemos como nativo, originario, que nos identifica, para intentar por ahí parecernos a alguien más. Entonces me parece que trabajar por lo que somos es lo más honesto que podemos hacer. ¿Cómo se relaciona o cómo se diferencian de algún modo tu trabajo también muy lindo que hiciste en Alpamanta con tu nuevo proyecto en Guardianes? En mi trabajo anterior estaba muy enfocada en un ecosistema, en el entendimiento de un lugar, y puntualmente no elaborábamos uvas de otros lugares, entonces estaba muy enfocada en un terroir, digamos, y en una interpretación. Lo que eso me permitió es poder estudiar en profundidad cada una de las variables que intervienen, como por ejemplo el suelo, o sea, la metodología más que la forma de entender el suelo, la forma de entender la biodiversidad, la forma de entender el impacto animal, la forma de entender las interpretaciones humanas, técnicas y científicas. Y una vez que entendí el método biodinámico de observación y demás, dije, bueno, ahora quisiera explorar más lugares. Por eso actualmente tengo desarrollo en el norte, o sea, en Lavalle, en Jocolí. Tengo uva en Rivadavia, tengo uva en Agrelo, uva en Pedriel y uva en Vistaflores. Y distintas variedades de estos lugares. Entonces eso te permite ser bastante más expansivo y sobre todo aprender de más lugares. Bueno, a ver, el tema de manejar distintos terroirs además tan disímiles entre ellos, ¿no? Bueno, voy a usar la misma palabra, creo. ¿Cuáles son los desafíos, las complicaciones, o cuáles son las cosas que vos tenés que ir cambiando el chip cuando estás yendo a cada uno? O al principio cuando empezaste a explorarlos incluso. Sí, son lugares totalmente diferentes, porque en el norte trabajó un viñedo que está dentro de la comunidad del movimiento de los Sin Tierra, en donde la interpretación del lugar es muy diferente a mi viñedo orgánico de Vistaflores, que es súper moderno y en un lugar totalmente diferente en cuanto a suelo, en cuanto a... La interpretación sería tratar de mantener el lugar como el productor lo interpretó de la manera más pura posible. O sea, que el vino se transforme en el producto más puro posible. Entonces, no me gusta llamar los vinos sin intervención porque son todas intervenciones brutales las que hacemos. Claro. Tanto en la uva como desde el momento que conducimos el agua para desarrollar un viñedo, ya estamos haciendo una intervención brutal en el ecosistema. Pero me gusta que el vino se parezca mucho a la uva. Entonces, bueno, trabajamos en ese sentido, intentando que los vinos sean fraccionados y puestos en botella de la manera más pura posible. Pura en cuanto a los trabajos que le hacemos y en cuanto a los agregados que le hacemos, ¿no? Bueno, la verdad que tu misión claramente va más allá que el hacer vinos. Eso está muy claro. ¿Vos cuál es o qué esperás, cuál sería el impacto tangible que buscas generar en los vitivinicultores biodinámicos o lo que aún no lo son? Nos toca un momento planetario bien candente, ¿no? Porque las cosas como las teníamos entendidas no existen más. Ni la cantidad de hectáreas que teníamos cultivadas siguen existiendo. Las hectáreas en producción producen mucho menos.
y el consumo de vinos también decrece en el sentido como lo teníamos entendido hace muchos años. Entonces un cambio de paradigma en cuanto a hectáreas, en cuanto a litros, en cuanto a estilos de producción, en cuanto a consumo de vino. Y mucha gente lo puede entender como un momento de crisis y otros lo entendemos como un momento de oportunidades, de tener la humildad de reflexionar acerca de las cosas que hacíamos de una manera diferente e intentar aprenderlas de hacer de una manera nueva para las generaciones que vienen. Entonces para mí la excusa es el vino, ¿no? O sea, puntualmente la excusa sería el vino, pero poder tal vez motivar, incentivar, inspirar a alguien más a hacer un cambio de paradigma en cualquier sentido, ¿no? En la producción de uva, en la producción de vino o en la comunicación, me parece hoy, en este momento, me parece muy valioso. Obviamente haciendo vinos de calidad, vinos que emocionen, ayudando a los productores y comunicándolo por ahí de alguna manera también no convencional. Bueno, yo quiero ir más al comienzo de los comienzos, que es ¿qué es lo que a vos te hace interesarte y practicar la biodinamia? ¿Cómo llegas vos a decir, mira, esto es lo que me gusta? O esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, a veces creemos que el único camino posible para hacer algo es el que tenemos aprendido. Sí. Porque vos aprendiste por alguna metodología que de acá para allá vas en cierta dirección y llegas a ese lugar siempre. Cuando por el camino conocido no llegas a tu misión, no la podés completar, empezás a reflexionar acerca de cómo podría hacerlo de otra manera. A veces pasa en la salud, ¿no? Cuando, no sé, tenemos un diagnóstico de algo y la medicina tal vez te dice no lo vas a poder resolver, entonces empezás a explorar algunas otras formas de hacer las cosas. Y en esa exploración de nuevos caminos o de nuevas formas de hacer las cosas hay mucho aprendizaje. Porque hay prueba y error, hay equivocaciones, hay frustraciones. De eso se trata bastante la biodinamia, de equivocarse un montón y de aprender, porque para aprender hay que equivocarse muchísimo. Y bueno, cuando yo tuve uno de esos aprendizajes así bien fuertes, hace muchos años, y lo pude como destrabar en el ámbito de las fuerzas, dije, bueno, entonces los procesos de aprendizaje y los procesos creativos no transcurren por los caminos convencionales. Normalmente hay que salirse de las estructuras convencionales para lograr realmente un aprendizaje, de verdad, de los que trascienden, de los que implican poner algo en juego, ¿no? Y eso también me pasó ahora con mi proyecto. Realmente para poder hacer mis vinos tuve que trascender, salir de mi zona de confort en todos los sentidos, en todo lo que había conseguido como estabilidad, y poner toda mi estabilidad en juego para aprender cosas nuevas. Que finalmente nos vamos a ir sin nada, ¿no? O sea, realmente nos vamos a ir sin nada. Sí. Finalmente nos vamos a ir con las cosas que hayamos aprendido en este camino. Es lo único que... Entonces, bueno, mientras más podamos aprender, me parece que va a valer la pena. Sí, un concepto muy interesante y muy desafiante sobre todo. Vuelvo a los vinos. Para tu Bonarda elegiste una técnica de maceración carbónica. ¿Cómo se alinea esta técnica dentro de lo que es la parte enológica, específicamente hablando, biodinámica? Todos los vinos de Guardianes son interpretaciones muy modernas, ¿no? El Chenin está fermentado con pieles, la criolla está fermentada también sin prensar, o sea, con sus pieles a baja temperatura. El Bonarda es una maceración carbónica y el Sangiovese es un sombrero sumergido. Todos tienen una reversión, o sea, variedades históricas reversionadas de una forma moderna. De una forma moderna o tal vez buscando una nueva manera de consumir el vino. Y el Bonarda es una variedad muy generosa para mí. Esta es una interpretación personal. Pienso que es una variedad que tiene mucho potencial y de la manera que la elaborábamos genera tanto alcohol y tanta concentración de tanino y antociano que tal vez la pusimos en un lugar de que sea muy difícil de beber, ¿sí? De que cueste mucho porque es muy alcohólica, muy tánica y muy concentrada. Entonces me parecía que la maceración carbónica, al hacerla de una manera estática, lograba extraer de la Bonarda lo más noble, que es esa parte frutada, intensa, fresca y fácil de beber. Sí. Me parecía que podía lograr y también daba un vino genuino, honesto y simple. Que me gusta eso de rescatar lo simple, que el vino no sea una complicación.
Después, bueno, hay que buscar las armonías para cada vino y el momento y el lugar y las personas para cada compartir. Pero me parecía que la Bonarda interpretada en maceración carbónica he hecho muchas maceraciones carbónicas y nunca me habían salido como realmente bien. Y con la Bonarda sí he logrado como darle la tecla a esa técnica, sí, que es bastante difícil. Por lo menos para mí. Seguro. Es media difícil que te salga justa, pero la Bonarda me parece que es tan generosa que da un buen vino. Sí, una de los que más me gustó. Sí. Bueno, justo la maceración carbónica. ¿Sentís que, dado la complicación del proceso, ¿no?, de la maceración carbónica, que es un procedimiento bastante complejo que tiene todas sus dificultades, el vino de maceración carbónica es un vino injustamente denostado? Como todo hacemos siempre, lo estigmatizamos, ¿no? Para mí el mejor vino es el que primero se terminó, el que la gente se tomó rápido, el que se agotó, el que se tomaron primero y el que quieren volver a comprar. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Después podemos hacer todas las conjeturas aspiracionales y clasificación de vinos por críticos y especialistas, pero el vino más exitoso es el que a la gente le gusta tomar y el que tiene éxito comercial, la verdad. Y a eso apunto. La verdad que en esta nueva etapa apunto a que sea fácil de beber, que la gente lo disfrute, lo consuma, le sea simple, que la cosa no sea estigmatizada, ¿no? Y también a la gente con la que nosotros nos relacionamos no está en esa posición, o sea, es consumidores muy abiertos, consumidores con muchas ganas de probar cosas nuevas, que justamente están buscando. Muchos me han dicho, mis papilas están aburridas, muchos de ellos están buscando cosas nuevas y bueno, en ese sentido me gusta trabajar en la tomabilidad, que sea simple. Guardianes se plantea justamente como una revalorización de cepas, como un rescate de estas cepas que vos hermosamente las rescataste, como el Chenin, Bonarda, Criolla. ¿Hay alguna otra cepa que en el futuro tengas pensado rescatar también? Sí, trabajamos con un Malbec salvaje también de crecimiento libre, que no ha sido podado, que se expresa de manera de liana, en forma de liana, el sistema de conducción, como era originariamente la vid. Tenemos un semillón también en nuestra línea más alta, en que trabajamos de viña vieja. Semillón es una variedad histórica con mucho potencial de guarda y mucho potencial de evolución. Y ahí trabajamos tres conceptos, que es fermentación en barrica de roble francés, nueva, fermentación en huevos de concreto y uva botritizada. De esos 3 vinos hacemos un solo vino, que es el semillón que estamos lanzando, que pudimos compartir los otros días y que estamos lanzando en breve. Y después también tenemos Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, un bivarietal, que es un blend entre la primera zona y Vistaflores, un Cabernet Sauvignon de Viña Vieja, de Agrelo, y un Cabernet Franc de Vistaflores, y un Malbec de Vistaflores orgánico, que son por ahí reversiones del Malbec, obviamente sin madera, son vinos más, pero bueno, le decimos señores con traje porque por ahí son vinos que te llevan a un lugar de cierto confort, de cierta tranquilidad a la hora de degustar, ¿no? Y estamos planteando para la cosecha que viene desafíos nuevos y seguramente estemos trabajando. De hecho, hoy estuvimos en Cachi con algún proyectito, alguna cosita que queremos empezar a investigar por ahí. Creo que el futuro me gustaría más alianzas todavía, o sea, hacer vinos con gente, colaboración con otras personas, no vinos de Victoria Brón, sino vinos de tal y tal persona. Colaboración con personas y con distintas regiones. Sí. ¿Siempre hablando de Argentina o quizás tenés pensado en...? Siempre hablando de Argentina. Ajá. La verdad que yo no me veo en un lugar donde me cueste el idioma, donde no entienda las costumbres, donde no me sienta como en casa. Porque yo siempre siento que es como un arte en donde vos tenés que entender la identidad, la idiosincrasia, la cultura, la educación. Sos parte del paisaje. Y no me veo en otro país. Yo me veo trabajando por lo que somos nosotros. Me veo poniendo mi energía, mi dinero, mi tiempo y mi pasión en lugares de Argentina, sin duda. ¿Alguna región que te llame la atención? Ya dijiste Cachi, o bueno, mejor dicho, los Valles Calchaquíes, ¿no? ¿Hay alguna región que quieras visitar y poner en valor, pensando también de la misma manera que hablamos de cepas olvidadas, regiones olvidadas,
de la viticultura histórica argentina? Entendiendo un poquito más el norte en estos últimos viajes, he entendido que hemos trabajado tanto con la criolla y vi mucho link entre los colonizadores, las iglesias y la cantidad de parrales antiguos que hay en los patios de las casas. Y la verdad que me tienta mucho empezar a explorar esos crecimientos libres que hay de cachi. Hoy estuvimos en La Palla y lugares de cachi que tienen viñedos muy antiguos. Me veo explorando criollas de viñedos originarios en colaboración con otras personas originarias del lugar. Obviamente yo no iría a un lugar a hacer una interpretación externa, sino intentaría hacerlo en colaboración con alguien antiguo en el lugar y tal vez alguien moderno en la forma de elaborar, y haciendo como un blend entre eso. Y por ahora sí me veo más cercana al norte. Yo viví muchos años en el sur y exploré mucho el territorio San Patricio del Chañar, he elaborado mucho vino por la zona del sur, y tal vez en un futuro, pero me veo más con pequeños productores. Hay una posibilidad de colaborar con una finca biodinámica en el sur también, pero bueno, paso a paso. Bueno, yo voy a hacer un capítulo aparte a las etiquetas de guardianes de la naturaleza, porque son deliberadamente sencillas, donde la idea es que el lugar y la gente se exprese en ella, no el varietal ni la marca en sí. Sí. Así que ese concepto también tiene que ver, por supuesto, con tu filosofía. Sí, era una forma de devolver todo lo que recibimos y de poner en valor la voz del consumidor, porque siempre, como los que elaboramos, comunicamos, comercializamos vinos, estamos intentando imponer nuestra idea y que vos pienses lo que yo estoy pensando para que me compres y todo eso. Y muchas veces lo que hacemos es alejar al consumidor de su propia interpretación del vino, de su propio sentir, de ese momento de conexión que le brinda el vino con lo que él cree. Y lo único importante a la hora de tomar un vino es lo que el degustador cree del vino. Después todo lo otro ya no importa. Así es. Entonces, entregar esa hoja en blanco sin intención, realmente, sin la marca, no tiene palabras, no tiene letras, con la intención de que el degustador se exprese, realmente nos ha sorprendido muchísimo. Recibimos pinturas, todos los tipos de pintura, recibimos dibujos, recibimos dedicatorias, recibimos poemas, historias, notas de cata. La gente, bueno, en nuestras redes nos devuelve y a nosotros nos emociona un montón porque transformamos el vino en una experiencia y la posibilidad de que las personas se conecten con ellas y con otras. Te digo que sos de las pocas enólogas que hacen pensar al consumidor, Sí. no solamente tomar. Y eso está bueno. No sé si lo de una reflexión, ¿no?, que se me ocurría. Era pensando en el Malbec de crecimiento libre, ¿no? A ver, lo que vos querés en un punto es porque, digamos, en un punto un sistema de conducción es una intervención muy brutal, ¿no?, en la naturaleza. Para vos, digamos, por ejemplo, este Malbec de crecimiento libre, que si querés detallar cómo es qué es el Malbec de crecimiento libre, es como una interpretación más pura de la naturaleza. Sí, vieron que hablamos antes del cambio de paradigma. En primer lugar, la finca del Pichón es un desarrollo del Charly García que venimos trabajando en conjunto hace tiempo, de la cual él me comparte su uva, que es una finca biodinámica que está en Pedriel y venimos entendiendo y trabajando hace muchos años. Ya tiene un primer mensaje muy fuerte, que es la alianza entre dos personas para hacer dos interpretaciones de vino, y la generosidad de él de compartir conmigo su tesoro. Eso ya es un montón en ese vino. Después, haber hecho ese desarrollo es totalmente científico, o sea, ahí hay muchísima investigación, muchísima profundización de la vitivinicultura. O sea que sí es una intervención bastante fuerte, y lo que intentamos ahí, por lo menos yo con mi interpretación del mi Malbec de crecimiento libre del Pichón, es generar un producto diferente a los que conocemos siempre. Ese Malbec yo creo que te puede gustar o no, ustedes lo probaron, te puede parecer de una manera u otra, pero no se parece a ningún Malbec que hayas probado nunca. Y lo que estamos buscando en el cambio de paradigma, en la caída del consumo y en ir a expresiones más naturales, es intentar encontrar nuevas oportunidades de consumo y sorprender a los degustadores para reconquistarlos. Sí. Entonces nos parecía nos sorprendió mucho, sin duda, y nos gustó también mucho.
nos parecía que ese Malbec crea un perfil de Malbec y una interpretación totalmente distinta a las conocidas. Y eso ya es una oportunidad nueva para los consumidores. Y es una oportunidad nueva para reflexionar. Es una oportunidad nueva para entender cómo era el Malbec de manera natural, sin haberlo preparado para producir mucha uva. Cómo se expresa. Y es mucho más ligero, es mucho más sutil. Tiene un perfil aromático mucho más del bosque. Tiene mejor acidez. Es muy sombreado. ¿Cómo son los racimos? Y son mucho más abiertos, los granos son más chicos, tiene menos cantidad de semillas. Bueno, ¿cuántos aprendizajes hubieron ahí? 10, 15 aprendizajes. Esa es la biodinamia pura. Salir de los caminos convencionales de producción de Malbec para producir un Malbec totalmente distinto. Sin juicio de valor. Bueno, les encantó, qué suerte. Pero igual los 15 aprendizajes que tuvimos al hacer eso son muy valiosos en el momento. Sos firme defensora del rol de la mujer en la vitivinicultura. De hecho, en Alba Manta trabajaste con muchas mujeres. El rol de la mujer también va a ser un protagonismo, va a tener un protagonismo en Guardianes. Sin duda. De hecho, somos 4 mujeres. Yo trabajo en la parte técnica y bueno, es mi proyecto personal, pero comercialmente hay 3 figuras de mujeres muy fuertes de la vitivinicultura. Nómbralas. ¿Sí? Se llaman Gaby, Virginia y Alejandra. Son 3 figuras muy fuertes comerciales con mucha impronta, que tienen una mirada muy interesante, y ellas son mis coequippers comerciales con las que desarrollamos la venta directa. Y nosotros no tenemos intermediarios, entonces ellas están desarrollando un plan comercial muy interesante. Y en cuanto a lo productivo, sí planeo aliarme con mujeres. Hoy conocí a Virginia de La Palla, me encantaría hacer un vino con ella, lo hablamos. Me gustaría aliarme con mujeres con la sensibilidad Charlie es mi coequiper, ingeniero agrónomo, ¿no? O sea, no descarto, pero sí siento que la mujer muchas veces tiene una sensibilidad para entender y para comunicar, que hoy por hoy, en este momento que estamos, muy valiosa. Es muy escuchada, está como muy en auge, hay muchas ganas de escuchar esa sensibilidad. Bueno, vos hablabas de esa sensibilidad. Yo siempre pregunté, ¿no? Cuando hicimos programas de mujeres, ¿no? O mejor dicho, programas que se emitieron cercanos al 8 de marzo, ¿no? Entonces siempre preguntaba yo ¿cuál es la diferencia en la interpretación o en la sensibilidad para interpretar un terroir o para elaborar un vino que vos crees que tiene la mujer que sea un diferencial? Siempre me gusta decir que los varones tienen sus virtudes y las mujeres tienen sus virtudes y también así con los defectos, ¿no? No creo que haya mejores y peores. No. Pero si tuviéramos que decir algo que tiene la mujer como diferencial, me parece que esa condición que tiene la mujer de sensibilidad frente, a la condición humana de madre, ¿no? De esa sensibilidad que a veces la mujer la tiene con sus sobrinos, a veces la tiene con sus animales, perritos, gatitos o lo que sea, y a veces la tiene con sus hijos, a veces la tiene con sus hermanos. Pero hay algo que tiene la mujer del cuidado del otro, ¿no? Como de la protección, de ese amor, del lugar de contención. Normalmente a uno cuando le pasa algo, normalmente llama a su mamá, o una amiga o una hermana, para que lo contenga, para que lo abrace, para que lo cuide, que también obviamente los hombres la tienen, pero es una condición bien marcada que tiene la mujer. Y me parece que en este momento en donde hay que cuidar de la vitivinicultura, hay que cuidar de los productores, hay que cuidar del vino, hay que defender lo que somos y hay que comunicarlo con muchísimo amor, me parece que las mujeres se están destacando bastante. Bueno, creo que acabas de contestar mi próxima pregunta, pero no sé si a lo mejor tiene que ver o no. Te iba a preguntar que si tuvieras que describir la esencia emocional que una botella de Guardiane transmite en el consumidor, ¿cuál sería? No sé si coincide con ese sentimiento de protección o hay alguna otra emoción. Sí, sin duda yo creo que el vino tiene una energía. Tiene una energía que viene desde los antepasados que cuidaron de esos lugares. Los productores que vienen cuidando siendo guardianes de esos terroirs durante 80, 90, 100 años, y que muchas veces perdieron dinero
haciendo ese trabajo, pero lo hacen por pasión, por convicción, por certeza, por identidad, por lo que se transmite de generación en generación, y esa es una energía muy fuerte que tiene cada botella de Guardianes. Y después creo que lo que ofrece Guardianes es un cambio de paradigmas bien brutal. O sea, cuando probás una botella de Guardianes, realmente te va a hacer un replanteo bien profundo de tus expectativas versus lo que te ofrece. Y ojalá cada degustador que se encuentre frente a una botella de Guardianes lo haga desde su propio sentir, no desde lo que alguien le dijo que estaba bien o estaba mal, sino desde lo que él puede sentir o interpretar de esa botella. Ese es como el objetivo de Guardianes. Bueno, si bien tenés un Malbec, crecimiento salvaje, y tenés los dos Cabernet, ¿no? El que es un blend de los dos Cabernet. ¿Cómo te sentís? A ver, ¿extrañas en algo los cepajes tradicionales? ¿O vos crees que es demasiado, como que es una zona de confort muy segura de la cual vos tenés que salir? No, de hecho trabajamos con Malbec, pero con Malbec de interpretaciones distintas. Trabajamos con Cabernet Sauvignon histórico de Viña Vieja, pero le damos la vuelta porque lo hacemos con Cabernet Franc y lo reversionamos. O sea, hicimos una versión muy fresca y muy fácil de beber. No descarto para nada las variedades más en auge ahora en este momento, pero sí siento como muchas ganas de seguir poniendo el foco del proyecto y el foco mío en lo más ancestral, ¿sí? O sea, me encantaría hacer ahora un Chardonnay, un Sauvignon Blanc. He hecho varios y me encanta la interpretación que hacemos de eso. Me parece que la gente lo disfrutaba muchísimo y me muero de ganas de hacer un Sauvignon Blanc, un Chardonnay. Pero bueno, hoy estoy pensando tal vez en un Pedro Jiménez, ¿no? O sea, una variedad que si no hacemos vino de eso, ese cultivo no va a existir más. Me siento más en una posición de la necesidad de rescatar eso, ¿no? Siento que el Syrah va a seguir existiendo, el Chardonnay va a seguir existiendo, el Sauvignon Blanc va a seguir existiendo, pero bueno, siento que, no sé, tal vez un Torrontés, tal vez un Pedro Jiménez, tal vez una otra criolla. Si no hacemos algo con eso ya y lo transformamos en algo novedoso, bebible, muy honesto, sincero, y lo comunicamos, van a dejar de existir y eso va a ser una pena. Para aquellos que se preguntan sobre el potencial de guarda, que nosotros ya lo tenemos claro ese tema, pero me gustaría que lo recalques, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe disfrutar en el momento o lo quiere guardar por algún tiempo. ¿Qué pasa con los vinos que haces y su potencial de guarda? Los que han probado vinos hechos por nosotros en estos últimos 7 años, en Alpamanta o ahora en Guardianes, van a ver que son siempre vinos sin clarificar, sin estabilizar y sin filtrar, que tienen toda la borra y es una calidad de borra que comprendemos mucho. Hemos trabajado mucho tiempo con la borra, sabemos qué entrega, hasta qué punto y demás, y por eso entendemos que el futuro del vino, o sea, la guarda de los vinos, sobre todo en momentos en donde el consumo es muy incierto, poder guardarlo con su preservante natural, que es la borra, el glutatión y todas las moléculas antioxidantes que posee la borra, es lo que nos va a proteger y lo que va a hacer que el vino evolucione en botella como si fuera un champenois que está sobre elías. En este caso es un vino tranquilo que ya no tiene ni málico ni azúcar, que no va a refermentar en botella porque está totalmente agotado el sustrato. Entonces todo lo que va a hacer es evolucionar en proteínas, en manoproteínas, en situaciones de boca que lo van a hacer muy profundo y muy largo. Entonces mientras más tiempo, hemos probado vinos con borras de 10 años, y mientras más tiempo esté el vino con sus lías, más va a crecer y más interesante se va a poner en el tiempo. Así que bueno, toda la gente que reciba un vino de Guardianes y lo vea que son turbios, es lo mejor que puede pasar, porque así era el vino en el tanque, ¿no? Lo estamos entregando de la manera más pura. Bueno, vos hablamos mucho de del rescate de cepas o de la puesta en valor de cepas olvidadas, ¿no? Pero vos también ponés en valor 2 regiones de Mendoza muy denostadas, como el este y el norte. Porque del este hemos hablado mucho en el programa, de lo denostada del este mendocino y de todo lo que se está haciendo en el este mendocino con productores como Matías Morcos, Santi Piñón y Luis Peroco, si quieres también. Pero el norte es una zona muy olvidada y vos con él, ¿cuál es el que tenés Bonarda. El Bonarda? El Bonarda. Estás poniendo en valor, ¿no? ¿Cuán importante es poner en valor
otras regiones de Mendoza, más allá de la primera zona y del Valle de Uco, en vista de una producción y una sustentabilidad de la producción vitivinícola. Sí, no nos olvidemos que la vitivinicultura sostiene parte de la economía del pueblo. O sea, mucha parte del pueblo vive del cultivo de la uva, sí, de los trabajos de las bodegas, de los fletes que se hacen de las cosas, de los insumos que se venden en esas regiones. Mucha economía, cultura, educación, identidad de pueblo, idiosincrasia sucede alrededor de la vitivinicultura y ha sucedido. Entonces, si porque se pone de moda una región de Mendoza, migramos todos hacia esa región y de repente otra región la dejamos olvidada y denostada, lo que pasa es que todo el pueblo que vivía de eso no tiene proyección a futuro. O sea, los niños que van a crecer ahí no tienen trabajo. Entonces tienen la obligación de irse, y eso es lo que produce procesos migratorios que a nivel de gobierno, a nivel de educación, cultura, identidad, son muy fuertes, o sea, producen mucho daño en el pueblo, ¿no? Y aparte, otra cosa importante es que cada región tiene sus virtudes. El trabajo del enólogo es como identificar esos puntos y ponerlos en valor. Si no, nos vamos todos a lugares espectaculares del Valle de Uco y hacemos todos vinos de ahí, los 1000 proyectos enológicos que hay, nos posicionamos ahí y nada, y competimos todos. No, bueno, hay mucha diversidad, hay muchas posibilidades de distintos terroirs, distintas culturas, distintas variedades. Creo que el trabajo lindo es hacer un buen Bonarda de Jopolí, hacer un lindo Sangiovese de Rivadavia, ir a los lugares históricos como Pedriel, Agrelo, en donde hay viñedos de 100 años, fondo de valle, mucha materia orgánica, mucha biodiversidad, y poner en valor eso también. Y bueno, obviamente si podemos acceder a algo del Valle de Uco también está espectacular, porque es un lugar de ensueño. Vos visitas el Valle de Uco y te enamorás. Pero Mendoza es muy grande y hay muchas poblaciones, hay muchas escuelas, hay muchas personas que viven en otros lugares, y bueno, trabajar de una manera más expansiva también implica no ir todos para el mismo lado. Bueno, yo te voy a hacer mi última consulta. ¿Qué mensaje te gustaría que recibieran aquellos que descorchan una botella de Guardianes de la Naturaleza? Me gustaría que cada persona que se encuentra con un Guardianes, que es el vino de la etiqueta blanca, van a ver una etiqueta que no dice nada y lo dice todo. Lo primero que me gustaría que piensen es ¿qué pienso yo de este vino? No hay ningún mensaje que yo les quiera dejar, ¿sí? Ustedes tienen que interactuar con esa botella de manera honesta y personal. Así que los invito a reflexionar acerca de su sentir con el vino. ¿Qué tiene el vino que no tienen otras bebidas? Me gustaría que esa sea la pregunta. ¿Por qué disfruto de este vino? Y lo más lindo de encontrarse con un Guardianes es toda la gente que hay detrás. O sea, olvídense del enólogo y olvídense de esa figura que no existe más, sino es un simple facilitador de lo que el productor hizo a lo que el consumidor le va a llegar. Ese es el mensaje. Gracias. Yo lo que te quería consultar es, porque a veces vos hablas de cepas olvidadas, de terroirs olvidados. Digo, si también en este mercado tan saturado de cepajes tradicionales, elaborados de maneras tradicionales, también no es, vos me imagino que vos también lo ves como un diferencial respecto al resto del mercado. Sin duda. Lo veo como un diferencial, pero por una cuestión de entender los consumos. Si vos te fijas, hace 50 años, cuando la gente consumía el doble o un poco más del doble de vino, el vino era algo simple. Entonces, en realidad me interesa volver a esos puntos de tomabilidad de cuando el vino era simple, fácil de beber, de rico, me interesa ese rescate, de acercar esa oportunidad de consumo a la gente, a ver si podemos hacer que el vino sea algo que se toma en cualquier momento y con distintas armonías. Obviamente es una oportunidad de diferenciarse, pero de diferenciarse en cuanto al producto que ofrecemos para que sea fácil de beber, ¿no? O sea, no ser distinto por ser raro, sino ser distinto por ser fácil y disfrutable. Y yo la última te quería hacer es, a ver, un poco, digamos, volviendo a lo del este y el norte de Mendoza, ¿no? Si un poco también recuperar las viñas y los proyectos que se están haciendo en esas zonas, ¿no? En el este, etc. Me hago cargo de lo que digo. Si vos no lo ves como algo que está más enlazado a la identidad del viticultor mendocino y
sin hablar de unos maravillosos productores que hay en el Valle de Uco, etcétera, si por ahí en otros lugares llega mucha gente quizás de afuera y que quizás hasta sea todo un poco más performático. Sí, obvio. El vino lo transformamos en algo súper aspiracional, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces el vino te da una posición de estatus, de aspiración y demás, uh-huh, que no tiene nada que ver con la industria vitivinícola, pero absolutamente nada que ver, porque en realidad el vino es el campo, la uva, la bodega, los uh-huh, viticultores, el trabajo duro. Pero bueno, yo siempre pienso que estuvimos en una situación de tanto confort en el mundo uh-huh del vino, de tanta abundancia en todo sentido, ¿viste? Abundancia de uva, abundancia de recursos, abundancia de ventas, abundancia de consumo, que nos pusimos en un lugar de comodidad. Se tornó esnovista. Claro, se tornó como vengan a buscarme porque realmente hago algo espectacular. Y bueno, ahora que se dio el cambio de paradigmas bien brutal, implica un relegar el ego bien fuerte y empezar de abajo, empezar de nuevo a entender qué es lo que quieren los consumidores, qué es lo que estamos haciendo, que no hay rockstar, o sea, no existe más ni el crítico con la varita mágica, ni el enólogo con la varita mágica, ni el proyecto soñado y la bodega soñada que tenga una infraestructura hermosa, que tenga la varita mágica. Existe la suma de todas las partes, y hasta que no venzamos el ego para aliarnos y trabajar en conjunto, este cambio de paradigma viene para largo. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.